paz de Cristo, ¿cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy y vamos a hablar sobre el perdón. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo sobre el perdón? Y está en Mateo 18:21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Cuántas veces tú tienes que perdonar a aquella persona que te lastima, a aquella persona que te dice cosas que te ofenden, a aquella persona que solamente se dedica a ver lo malo de ti, las malas actitudes que a veces tú tienes? A veces lo hacemos de manera coherente y a veces lo hacemos de manera indirectamente. Amén. Dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Le dice, bueno, tiene que haber un número para poder perdonar a esta persona que ha pecado en contra de mí. Tiene que haber un hasta dónde llegar, hasta dónde mi paciencia aguante para que esta persona la pueda poner en su lugar, casi así, ¿no? Casi como queriendo decir, a ver, Señor, dígame usted, Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a esta persona que me dañó para yo poder regresarle lo mismo? ¿Cuántas veces, no? Y lo que dice Jesús, no te digo que hasta 7 veces, vean, porque Pedro dijo una cifra. Pedro dijo, yo hasta 7 veces. Él puso un límite, dijo, no, pues quizás hasta 7 veces sea bueno perdonar a esa persona. Pero ¿cuántas veces no hemos perdonado más de 7 veces? Yo me pongo a pensar que a veces las personas, a veces siento que sí, la verdad, sí como que sí nos ven la cara. Porque nosotros perdonamos y ellas vienen de la vida haciéndonos más daño. Y aquí ya no es cuestión tuya de perdonar, aquí es cuestión de vergüenza de la otra persona, ¿sí me entiendes? Porque dices, ay, es que ¿cómo puedo perdonarlo si ya lo perdoné otra vez? Pues así como lo perdonaste la primera vez. Y es que cuando se te perdone la primera vez, a ti como culpable o como persona que cometió ese pecado, persona que cometió ese delito, tú dices, ya le sé la maña a esta persona para que yo fallarle y ella me vuelva a perdonar. Ya le lloriqueo, ya le digo que es hermana en Cristo y que tiene que perdonar porque Jesús perdonó a todos. Y todos se agarran de ahí para lastimarte. Muchos dicen, es que eres cristiana y tienes que aguantar. Es que eres cristiana, ponle otra mejilla. Pero es que no es obligación, es algo que a nosotros nos nace, porque cuando tú conoces a Jesucristo, tú dices, es que Él perdonó y me perdonó a mí, ¿por qué yo no perdonar a otras personas? Y las personas de ahí se agarran para dañarte, de ahí se agarran para hacerte daño, para lastimarte, para ofenderte. De ahí ellos dicen, es que es cristiana y tiene que perdonar, pero no, realmente no tenemos que perdonar, pero nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo de cómo debería ser un hijo de Dios. Ese ejemplo nos lo estableció Él, ese ejemplo Él lo practicó y nosotros como hijos tenemos que seguirlo, porque cuando Él vino a la tierra, Dios vino a la tierra en forma de hombre, o sea, en Jesús, Él le hablaba a todos, fuera pecador, sea justo o no sea, Él le hablaba a todos, Él no hacía diferencias, Él no decía, tú eres católico, yo no te voy a hablar porque eres un idólatra. Él no decía eso. Jesús nunca dijo eso y nunca se expresó mal de una persona. Y ahorita en la actualidad muchos quieren ser jueces de otras personas, quieren ser verdugos, quieren dañar la integridad de otra persona y no se ponen a pensar que Jesús no haría eso y que Jesús nunca lo hizo, que Jesús no clasificaba a las personas, no las etiquetaba, no les decía, eres un pecador, no les decía eso. Jesús les hablaba por su nombre. Jesús le decía, a ver, ven para acá, Pedro, ven para acá, y les cambiaba el nombre. Jesús les cambiaba el nombre. Y muchos aquí se ponen a decir, es que es un pecador, es una prostituta, es un marihuano, es esto y lo otro. No debemos de hacer eso, porque ni Jesús lo hizo con otros como para nosotros hacerlo con otras personas. Y muchos se ponen en ese papel de juez, cosa que está mal. Jesús cuando vino, por eso muchos querían matarlo. ¿Por qué? Porque Él perdonaba los pecados y decían, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesús decía, yo y el Padre uno somos, yo y el Padre uno somos. Él da testimonio de mí y yo doy testimonio de Él. Y por eso muchos querían matarlo, porque decían que Jesús se proclamaba Dios a sí mismo,
porque él decía que el Padre y él uno eran, y querían matarlo, y porque otros decían que hacían milagros, solamente Dios, pero Jesús es Dios, Jesús es Dios, y hay muchos que no le quieren reconocer que Jesús es Dios, pero yo te quiero decir que Jesús es Dios, porque él solamente puede perdonar pecados, él solamente puede hacer milagros. Jesús es Dios, y no sé si tú eres católico y ves este video, pero yo te quiero decir que analices todo eso. Por eso querían matarlo a aquellas personas, por eso querían dañar la integridad de Jesús a aquellas personas, por eso lo trataban de provocar, porque decían, es que él no puede ser Dios, y muchos dicen, es que el día para alabar a Dios es el día sábado. Jesús hizo milagros el día sábado, el día de descanso. Jesús hizo milagros, no sé cómo muchas personas hayan un solo día para adorar a Dios. Son más de 300 días para adorar a Dios. Son muchísimos días que tú le puedes dedicar a Dios, no nada más un día a la semana, no nada más un minuto, no nada más unas cuantas media hora al día, no, tú puedes dedicarle, puedes traerle en el pensamiento, puedes orarle, puedes ayunar, puedes hacer muchas cosas por él, pero nunca te pongas en el papel de juez y nunca te pongas a criticar a una persona. Muchos me han criticado también porque dicen que soy muy joven y que soy mujer, que no debo predicar la palabra de Dios, que solamente me ven porque soy mujer, pero yo te quiero decir que quien es débil en todos los aspectos, y quien es fuerte, Dios le sigue dando esa fortaleza para continuar en su camino. Y si Dios no hubiese querido que yo hubiera predicado la palabra de Dios en las redes sociales, Él no me hubiera puesto los medios para que yo lo continuara haciendo. Él no hubiera abierto las puertas para que yo siguiera predicando su nombre. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos derramará su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda carne. Eso significa que Él no va a hacer diferencia entre un hombre y una mujer. Él va a derramar su Espíritu Santo sobre aquellas personas que se dejen utilizar, porque Dios es todo un caballero, lo que nosotros se nos olvida también. Nosotros a fuerzas queremos que una persona venga a su camino, pero el tiempo de Dios es perfecto. Dios decide a cada quien llamarlo a su tiempo, cuando Él realmente sea necesitado, cuando realmente sea en proceso. Y nosotros queremos adelantarnos y queremos ser como Dios, pero no somos Dios. Nunca hemos sido Dios, nunca hemos hecho milagros por nosotros mismos, nunca hemos sido dioses, nunca hemos puesto nuestros ojos en lugares donde no debemos de ponerlo. ¿Por qué? Porque solamente es Dios. Todo depende de Dios. Ni una hoja del árbol cae si no es la voluntad de Dios. Ni una hoja del árbol cae si no es la voluntad de Dios. Eso te explica de cómo es que tu vida depende de Dios. Cómo es que si tú la dejas en las manos de Él, Él obrará de una forma espectacular. Él hará grandes cosas en tu vida. Y tú predica el Evangelio, porque la semilla será sembrada en los corazones de cada persona. Y Dios va a hacer que esa semilla florezca y dé fruto al 1000 por uno. Él va a dar frutos, pero es Dios quien lleva el proceso de edificación en cada persona. Bueno, seguimos con el perdón. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, 77 veces. Vean cómo Jesús dijo, no, Pedro, no. ¿Cómo vas a decir que 7 veces? No vas a perdonar a una persona 7 veces porque yo te he perdonado más a ti. Yo te he perdonado cuántas cantidades de pecados te he perdonado a ti. ¿Por qué tú no puedes perdonar a otra persona? Y yo siempre he dicho, si no puedes perdonar a una persona, aléjate para que ese odio no siga creciendo, para que ese odio no siga fomentándose, y ora por esa persona. La mejor manera de perdonar a alguien es orando por esa persona. Es bien difícil, bien difícil realmente perdonar a alguien, pero si tú oras, Dios obra en la vida de esa persona. Y si tú oras, Dios te bendice a ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a aquella persona que es humilde. Dios ama a aquella persona que pone sus problemas en sus manos. Dios es el único que puede hacer juicio de venganza, es el único que puede ejercer su poder en la vida de otra persona. No te conviene a ti hacerlo por ti, porque dice la palabra de Dios que si tú te alegras por las desgracias de otra persona, he aquí que Él va a fijar tus ojos en ti, porque tú no debes de hacer eso. Tú nunca te debes de alegrar porque una persona tuvo alguna desgracia, porque tu enemigo, aunque fuera tu enemigo y te haya dañado de tal manera, no te corresponde hacerte dueño de esa venganza. No te corresponde a ti actuar en forma de Dios, porque no somos Dios, porque nunca lo vamos a hacer y porque de Dios dependemos. Tú y yo somos simples mortales.
Somos simples mortales actuando de una manera en la cual a Dios le agrade en todo sentido. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y a cada uno le perdonaba cosas, y al que le perdonó más, obviamente le amó más. Cuando tú perdonas mucho, Dios te ama mucho a ti. Y el amor de Dios está en ti, porque tú estás perdonando también, porque tú estás ejerciendo el amor de Dios en tu vida. Y es que debemos de ser testimonio. Es bien difícil ser testimonio, realmente es difícil, pero nada hay imposible para nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, Dios te bendiga mucho. No puedo hablar mucho porque estoy algo enferma, pero Cristo te ama con amor eterno. Perdona a aquellas personas que te han hecho daño. Perdona a aquellas personas que se han gozado en verte derrotado. Créeme que la mano de Dios te va a llevar a la victoria. La mano de Dios te va a sostener. Te sostuvo ayer, te sostuvo hoy y te va a sostener el día de mañana. Porque el poder de Dios no se rige nada más en un día. El poder de Dios está contigo todos los días del año. Bendiciones, y Cristo nos ama con amor eterno. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte. ¿Qué más te puedo decir? Bendiciones azucaradas.